Pelea implacable. El líder de la agrupación Miles fue a fondo contra Otavi, Bossio y Macri. Muchos escribieron el exabrupto de Delía. ¿Usted por qué escribió esto acerca de Otavis? Exabrupto, la verdad que se dice en todos lados, todos prefieren caretearla. Tuvo 700 me gusta. Mariscal, vos armaste la lista de la derrota. ¿Y usted lo considera uno de los responsables de la derrota en la provincia de Buenos Aires? Sí, sin duda alguna. ¿Esta relación de él con una vedette como Vicky Zipolitakis le hace mal al peronismo? Él con su vida privada puede hacer lo que él quiera. Ahora, cuando uno ejerce un cargo público, ya ahí no puede hacer lo que quiera. Como decía Perón, ¿no? El único lugar que no se vuelve es del ridículo, ¿no? Renuncie al cargo de presidente de bloque. ¿Usted le pide la renuncia al cargo de presidente de bloque? Y calcule usted, mientras hay miles de suspendidos, despedidos, él juega al dolce far niente, ¿no? ¿Y a quién pondría en lugar de Otavi? Mucha gente, mucho más. El doctor Musi, Walter Abarca. ¿Qué sintió cuando Bossio, entre otros, decidió abrirse? Lo peor es que le habilita quórum al PRO. O sea, que él, votando en contra medidas antipopulares, queda pegado al ajuste, a los despidos. ¿Qué pasa con el INDEC que nadie se atreve a mostrar los números de la realidad? Es una vergüenza, porque la criticaron a Cristina durante años porque no se daba algún indicador. Ahora hace meses que no tenemos ningún indicador. Ojalá todos los trabajadores puedan recuperar en paritaria lo que perdieron con la inflación. Es complicado de repente para un Estado que parece que está quebrado salir a... ¿Quebrado? ¿Quebrado? Eso dice el presidente, eso dice la gobernadora bonaerense. Tiene 26, Cristina dejó 70.000 millones de dólares, le dejó a Macri. ¿Qué quebrado? ¿A dónde está quebrado? La heladerita llena les dejó. A punto tal se llama el mariscal de la derrota. ¿Cristina dejó la heladerita llena, como dice Delía? No, a ver, 70.000 millones de dólares no sé dónde saca, pero hubo una discusión durante mucho tiempo. Por ejemplo, que yo la viví acá, la discusión esa sobre las reservas, me acuerdo, a fines del año pasado, que no había reservas, que el Banco Central estaba quebrado, que las reservas eran cero. Y las reservas eran las que se decían que estaban. O sea, nada. En ese sentido, ¿cómo nada? Hoy se informan 30.000 millones de dólares porque se consiguieron 5 de un crédito puente, había 25 entonces. El ¿Estamos gobierno de acuerdo de o no? Macri hace el mismo dibujito que hacían antes. Siguen utilizando pero la se misma cansaron de decir composición que de eran reserva. cero. A ver, Te concedo discúlpame, que el macrismo dijo, si se qué liberó, bueno, pin, si pin, se liberó caja. el famoso cepo, Igual es nada. sin haber generado ningún ingreso adicional de dólares anterior a la liberación del cepo, y el tipo de cambio, el dólar, no voló a 40 pesos, es porque los dólares estaban. Si no, no hubiera ocurrido eso. Entonces no es cierto que no estaban. Pero para qué quiero otro tramo de la nota que le hacen a Delía, que tiene que ver con el mariscal de la derrota. Señalan y apuntan a Otavis. Tenía razón. El kirchnerismo intenta buscar un culpable. Sí, y claro. lo buscan todo el tiempo. Le ponen distintos nombres, pero ¿hubo un responsable o hubo varios? No, yo creo que hubo varios, pero es cierto, coincido con Delía, increíblemente que, a ver, la armadora de la lista fue Cristina, está claro, pero además la cámpora, Zanini, Máximo, Guado, Otavis en la provincia de Buenos Aires, ellos eligieron a Aníbal en la provincia, ellos eligieron a Guado como primer candidato a diputado por la provincia nacional, ellos eligieron a Kicillof como primer candidato a diputado por la capital. Las listas, la ingeniería electoral, la armó la cámpora y Cristina. No creo que sea lo único por lo cual perdieron. Creo que perdieron porque la gestión económica de Kicillof fue malísima, como lo dijo Pichetto hoy, el jefe de bloque en el Senado, por las causas de corrupción y por el agotamiento. Lo tenemos a Pichetto después. ¿Existe un mariscal de la derrota kirchnerista? Me parece que hay varios y que coincido con Johnny, más o menos están en ese lugar, digamos, los responsables que armaron seguramente las listas, pero la verdad es que no me gusta hablar de un partido que no integro y que no soy parte, porque me parece que es una falta de respeto de mi parte opinar sobre un tema interno, pero creo que claramente sí, que seguramente que el peronismo haya perdido la provincia de Buenos Aires es evidente de que fue un error muy grande, digamos, más allá
de la excelente candidata que era María Eugenia Vidal. Me parece que Aníbal Fernández resultó ser un pésimo candidato. Ahora, Delía habla mucho de Otavis, ¿no? En realidad, y fue muy crítico, absolutamente repudiable referirse a cualquier mujer de ese modo, ¿no? Pero hay que ponerlo en un contexto político también. Vos fíjate que en la legislatura bonaerense no se partió el bloque de casualidad, pero después de las negociaciones para votar el presupuesto de Vidal votaron divididos. De los 35 diputados del Frente para la Victoria presentes, 20 votaron a favor el presupuesto, 15 en contra. ¿Qué pasó con Otavis? Otavis, en esas reuniones acaloradas de los momentos previos a la votación para aprobarle el presupuesto a Vidal, perdió un avión. ¿Dónde estaba Otavis? En Mar del Plata. Otavis viaja a Mar del Plata con asiduidad para visitar a su nueva pareja. Y ahí es donde Delía está poniendo también el foco, digamos, está haciendo una lectura política y también está metiendo... Si la mujer se llamara Armanda Pérez y vive en Mar del Plata y pierde un avión... Le está pasando la factura y quiero decir que Otavis... No, pero no es porque es Cipolitaki. Lo que pasó con Cipolitaki, ¿se acuerdan el escándalo con el avión? Con Recalde. Sí, por favor. Es muy difícil ser fina. Digo que hay que cada uno dejar que de su vida privada haga lo que quiera, independientemente de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Bueno, digo eso, lo que hay que analizar es cómo vota cada uno y cómo es funcional en el sentido de si trabaja para el bloque que representa. Lo que Delía dice, que ahora, bueno, como es acorde al discurso que tienen los compañeros, dice la verdad o dice algo cierto. Delía muchas veces dice cosas que son ciertas. Se equivocan las formas y a veces los exabruptos. ¿Pero vos estás de acuerdo con esto que dice Otavis o no? Sí, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que dice Delía, como con muchas cosas que dice Moreno. Te pregunto, ¿no te parece que Delía también es un mariscal de la derrota? No sé, me parece que estamos a 16 de febrero. Nuevamente. Te pregunto. Porque es horrible, porque fundamente, sí. Porque yo creo que mariscales son muchos, pero mucho más importante es todo el proceso que se dio, que culminó después en un momento dado y coagula ahí. Pero decir fulano, mengano, es como cuando Herminio Iglesias y este es el culpable. Carlos. Es armado mal, pero es acumulación de bronca también. ¿Vos te crees que todos los que votaron a Macri tienen empatía y identificación con Macri? Por supuesto que no. No. Hay un hartazgo y entonces se complica. Perdón, respondiéndole a Carlos, digo, errores seguramente hubo un montón, desde gestión hasta de armado de listas y toda la estructura electoral para ir a las elecciones. 16 de febrero, insisto, estamos analizando la derrota del kirchnerismo, pero bueno, ponele que así sea. Pero seguramente hubo un montón de errores, Pero dejen que la autocrítica se haga puertas adentro, digo, Pero Diego, te hago una pregunta. Nosotros primero analizamos la derrota del kirchnerismo, nosotros somos periodistas, hay muchos casos de corrupción que vos tendrías que sumarte con nosotros y tratar de difundirlos y aclararlos. La corrupción, el presidente de la Nación dijo, el derroche fue más importante que la corrupción. Eso es un síntoma muy fuerte de algo más. Bueno, las dos cosas son graves. Las dos cosas son graves y el día que haya que hablar de corrupción de este presidente también hay que hablarlo. Pero hago una pregunta. Hay algunos personajes periféricos que no pasan por las urnas y que hoy hablan muy lengua de larga. El señor Delía tiene muchísimo también que ver con la derrota del Frente para la Victoria, porque formó parte de ese sector, como dice Carlos, de gente que no va a la urna, que estuvo diciendo, descalificando gente, maltratando gente, involucrado en las escuchas del caso Nisman, donde habla de las barras bravas y cómo hay que pagarle. Entonces estos elementos periféricos de muy escaso nivel intelectual, sí, porque son elementos que han contribuido a derrotar al kirchnerismo. Gente que ha falseado. 678 contribuyó para que pierda el kirchnerismo. Delía contribuyó. La señora Bonafini contribuyó. No van a las... ¿Cómo? No, la importancia de Delía y la centralidad de Delía no es tal. Iba a la casa de gobierno, Julia, ¿cómo no? Irán. ¿Te parece que no? Delía es un por favor, si vamos a hablar del pacto con Irán. Sí. Pero perdón, iba a la casa de gobierno. Y no solo con la relación con Venezuela, que Néstor Kirchner erradicó del medio y duró un tiempo hasta que muere y Cristina lo recupera y lo vuelve al centro del poder, es un satélite importante como operador político. Si uno analizara las escuchas de Nisman, tal vez no va a la pista exactamente de la causa de encubrimiento, pero encontraría muchas otras cuestiones graves y tal vez delitos que tienen que ver con tráfico de influencias. Y Delía es un personaje central en esta historia. Todo el mundo sabe que a Delía ni le atendían el teléfono. El propio Delía dice... Después. Yo lo veía todos los días en la Casa Rosada. Delía, todo el mundo sabe que no le daban ni bola. ¿Y quién lo dejaba entrar a la Casa de Gobierno? A pesar de que no le daban pelota. No, la verdad es que uno sabe que para entrar a la Casa de Gobierno tiene que tener una autorización, no es que vos vas y decís buenas tardes primera y fila. Entro. Entonces,
y que te ubicaban en un lugar. Me parece que tenía un contacto, no sé si la presidenta, Parrilli o quién. Bueno, igual Delía siempre hablaba de Parrilli, el secretario privado de la policía. Y la verdad es que creo que el tráfico de influencia está muy claro en distintas escuchas de la causa Nisman. Exacto. Sí, Roberto, yo no creo que solamente haya que analizar el por qué perdió un partido, sino también hay que analizar por qué ganó otro. Porque en definitiva, en una contienda electoral, tanto el triunfo como la derrota son siempre a favor o en contra de quien le toca liderar. Creo que en este caso hubo quien se animó a liderar una conformación política plural, convocó a la ciudadanía, tuvo una mejor propuesta y por sobre todas las cosas tuvo seriedad. Y por el otro lado, indudablemente, falló la conducción, un candidato genuflexo y a partir de ahí los inconvenientes que se vieron en la campaña. Pero la realidad, más de lo que se estaba escuchando hoy, yo no pude intervenir, cuando se hablaba del tema de los precios, y perdonen que vuelva hacia atrás, el que paró con el control de precios fue Kicillof el día 24 de diciembre, 2 días después de que perdieron las elecciones. Eso también hay que acordarse. Se fueron haciendo todo lo posible por complicarle la vida a los argentinos. Por supuesto, pensando que complicándosela al presidente Macri, complicaban solamente al presidente Macri. Nos complican a todos. ¿Para qué lo nombraste? Falta, sí, ¿para qué lo nombraste a Kicillof? Hagamos un punto acá, porque Pichetto le apunta directamente a Kicillof. Ayer Moreno también. Lo bueno que ante la derrota se sacan las caretas y acá todos decimos lo que pensamos. Sí, pero antes no decían nada. Antes no lo decían, es decir, antes mucha gente del kirchnerismo mantenía ciertas formas. Ahora, ante la derrota, es decir, están liberados. Se caen las caretas y todos contra todos y vamos a ver en qué decanta todo esto. Mirá. Es un problema de intereses también.